Hace mucho tiempo, se decía que en el corazón de Monte del Villaggio, pueblo de la montaña, residía una fuerza tan poderosa como oscura, la de un mago, o más bien un hechicero, capaz de hacer cosas que están al borde de la realidad. Pero un buen día, había un señor de la zona, llamado Gualtiero, un amante del riesgo y la aventura, quien liderando a unos amigos, valientes y audaces como él, logró penetrar en la mítica mansión del hechicero del monte. Avanzando cautelosamente hacia la cueva, el pequeño grupo de jóvenes llegó a un grandioso salón subterráneo, en donde se encontraron ante un enorme dragón dorado, con dos espléndidos rubíes en lugar de ojos. Sus miradas, más intrigadas que aterrorizadas, se posaron en una inscripción que estaba exhibida en la pared del lugar y que advertía al incauto profanador no tocar el tesoro protegido por el monstruo legendario, ya que el realizar esta acción llevaría a terribles calamidades. Los audaces amigos, sin miedo en absoluto, evitaron al dragón y al entrar a otra de las cuevas, encontraron cámaras inundadas de oro, joyas muy raras y piedras preciosas de valor inestimable. Continuando su viaje, se encontraron casi por arte de magia en la cueva más interna, una cueva de cuento de hadas, en donde vieron al hechicero sentado junto a un lago, con dos espléndidos grifos agazapados a sus pies. El anciano hechicero los instó a acercarse y a fijar sus miradas extasiadas en la superficie del lago, en donde futuros acontecimientos comenzaron a proyectarse, como una representación de teatro de sombras. Entre las innumerables imágenes puestas ante sus ojos, fueron las de la guerra las que más los sacudieron. Aterrorizados, asustados y confundidos, quedaron impotentes observando los rostros de los muertos en la batalla y las grandes calamidades que siempre y perpetuamente, como en un ciclo, regresan para rondar nuestra realidad, nuestra historia, nuestro mundo. Nuestros aventureros, valientes como llegaron, quedaron aterrorizados por aquel trágico espectáculo de destrucción total e instintivamente huyeron del lugar, y una vez en campo abierto descendieron rápidamente, saltando de roca en roca a una gran velocidad. Pero de pronto un estruendo espantoso les hizo alzar la mirada hacia la cumbre, y vieron al malvado hechicero huir en un carro en llamas, escoltado por los dos grifos mitológicos, elevándose cada vez más hacia el cielo, y al mismo tiempo, rocas gigantescas rodaron desde la montaña, bloqueando para siempre su oscura entrada. Se dice que de vez en cuando, este malvado hechicero regresa con su carro de fuego, descendiendo a la boca de la cueva para trabajar en sus pociones, que, hirviendo y crujiendo en los amplios calderos, hacen que el suelo y las rocas del misterioso monte tiemblen y vibren con espantosas sacudidas. La montaña se calienta a temperaturas tan altas que la vegetación lucha por crecer, y el agua se evapora antes de fluir de sus potenciales manantiales. Los habitantes de las tierras cercanas mantienen su folclore y lo transmiten de generación en generación, haciendo de este lugar, el Monte Musiné, uno de los lugares más enigmáticos de Italia. La montaña de lo desconocido. El portal alienígena. Bienvenidos al corazón de los Alpes Graianos, en el pintoresco paisaje de Piedmont, en donde se alza majestuoso el Monte Musiné. Esta misteriosa y fascinante montaña, envuelta en niebla y llena de antiguas leyendas, ha sido objeto de curiosidad y fascinación por generaciones de exploradores y eruditos. Profundizando en las historias de rituales antiguos, presencias sobrenaturales y fenómenos inexplicables que han envuelto al Musiné, descubriremos un nuevo mundo, donde la realidad y lo sobrenatural se encuentran. El Monte Musiné siempre ha atraído la atención de quienes creen en la energía de los antiguos lugares sagrados. Algunos argumentan que hay un portal a un mundo paralelo,
donde dimensiones desconocidas se encuentran e interactúan. Otros hablan de encuentros con criaturas legendarias que habitan estas montañas, como duendes o hadas. Pero las leyendas no son el único elemento que alimenta el enigma de esta montaña. El monte Musiné también está imbuido de una historia milenaria que lo vincula a civilizaciones antiguas y cultos misteriosos. Restos arqueológicos atestiguan la existencia de antiguos templos y santuarios, dejando pistas sobre la presencia de una profunda espiritualidad que ha permeado estas tierras. Bienvenidos a una experiencia única, donde se fusionan realidad y leyenda, y donde el velo de los misterios será levantado, al menos parcialmente. Prepárate para sumergirte en el enigmático mundo del monte Musiné. El monte Musiné es la montaña más oriental de la larga cresta, a partir de Rocchiamelone. Divide los valles de Susa y Lanzo. A unos 1.150 metros de altura, representa uno de los mejores ejemplos de afloramiento del manto terrestre. Es una franja de manto continental que fue levantada y sacada a la luz por movimientos tectónicos de ruptura. Las rocas que lo componen son principalmente del tipo ultrabásico y o en un estado muy cercano a su original, ya que no ha sido transformado por el metamorfismo, que en cambio ha afectado a otras zonas de la cadena alpina. En resumen, el monte Musiné representaría un fragmento del manto terrestre que alcanzó la superficie casi intacto, gracias a los enormes empujes tectónicos que animan la corteza de nuestro inquieto planeta. En esta zona de características geológicas únicas, el hombre ha mostrado su presencia desde hace más de 4.000 años. Por ejemplo, en el municipio de Casalet, hay vestigios de una choza de finales de la Edad de Bronce, mientras que de la Edad de Hierro, o los últimos siglos antes del año cero, están documentados por varios hallazgos, como cerámicas antiguas, y sobre todo, por un probable lugar ritual que se remonta al siglo III a.C. Posteriormente, en la época romana, la inclusión del área entre Turín y el Valle de Susa en la esfera de influencia de Roma está bien representada al pie del Musiné por las ruinas de dos villas residenciales. Al menos desde la Edad Media, el Musiné ha representado para las comunidades asentadas a sus pies un territorio esencial para las necesidades de la comunidad. De hecho, era una preciosa reserva de pastos madereros, un lugar de recolección de frutos silvestres, hierba y follaje, no como propiedad privada, sino como tierra comunitaria, una fuente de supervivencia. Por siglos, el corte periódico de madera y su mismo rebrote en el Musiné fue una importante fuente de ingresos en el presupuesto de los municipios locales, y durante siglos el pastoreo y la recolección de hierba era un derecho cívico que la comunidad siempre trató de proteger. Además, las aguas de los distintos manantiales fueron recolectadas de la montaña y canalizadas para alimentar las fuentes de los pueblos que estaban corriente abajo. Musiné también ofreció recursos minerales. La presencia de magnesita ya era evidente en la antigüedad y se usaba como material para pisos en las villas romanas, mencionadas anteriormente. A mediados del siglo XIX, con la Revolución Industrial, durante la cual se experimentó un enorme desarrollo económico y manufacturero, transformándose en poco tiempo en una metrópoli. Junto con Génova y Milán, constituyó el llamado Triángulo Industrial, de ese enorme territorio que impulsó la economía del recién nacido Reino de Italia. Por este motivo se inició el uso industrial de la magnesita, por lo que no es de extrañar que una montaña tan imprescindible para la supervivencia de la comunidad también viera surgir en ella lugares espirituales en donde las personas se reconocen a sí mismas y expresaban su fe y sus valores. Desde el santuario de San Ábaco, construido a mediados del siglo XVI, como un espacio de congregación social religiosa, hasta la monumental cruz construida en 1901. Por esta razón, el Musiné también es considerado un lugar espiritual, o una montaña mágica, en donde se canalizan energías positivas y negativas. Y es obligatoria una segunda consideración respecto a Turín. La ciudad, situada a solo 12 kilómetros del Musiné,
no solo fue durante mucho tiempo el principal centro industrial italiano, como ya hemos comentado, sino que también es la capital europea de la magia, encontrándose en el vértice de dos triángulos esotéricos opuestos entre sí, que representan el bien y el mal, el maléfico y el benéfico. De hecho, cabe destacar que Turín es la única ciudad que forma parte tanto del Triángulo de la Magia Negra o el Triángulo del Diablo, junto con Londres y San Francisco, y el Triángulo de la Magia Blanca, con Praga y Lión. El punto de apoyo de la magia negra se encontraría en Piazza Statuto, ubicado al oeste, donde se ubicaba el Porta de Cumana, de los campamentos romanos. Esta zona simbolizaba el inframundo, la entrada al reino de los muertos, y también era una zona utilizada para entierros. El punto de apoyo de la magia blanca estaría en cambio en la fontana dei Tritoni, no muy lejos del punto donde el río Po, símbolo del sol, se encuentra con el río Dora, símbolo de la luna. Además, el paralelo 45 que atraviesa la ciudad traería una gran cantidad de energía positiva. Volviendo al Muciné, quizás debido a su relativo aislamiento de los demás picos y la particularidad de su vegetación, la montaña siempre ha sido considerada un sitio esotérico y un punto de encuentro favorito para realizar actos mágicos. De hecho, existen varios misteriosos y legendarios cuentos sobre el Muciné, que incluso en los últimos 60 años se han desviado hacia la hipótesis de la vida en otros planetas. Desde la hipótesis de una base extraterrestre y diversos avistamientos, hasta las presencias nocturnas de fuegos fatuos, de arroyos donde en puntos el agua fluye contrario a la fuerza de gravedad, a un punto catalizador radiante espiritual para las raíces misteriosas o las líneas ortogonales, un lugar de encuentro para la recolección de hierbas mágicas, para la masque o las brujas del folclore de Piamonte, figuras míticas y singulares que necesitan ser estudiadas con mayor detalle. Estas brujas, conocidas como masque, poblaron las laderas del majestuoso monte Muciné en el espléndido valle de Susa, en Piamonte. Estas enigmáticas figuras femeninas han tejido una red de misterio que aún hoy fascina al imaginario colectivo. Las masque, un término de origen incierto, pero presente en el folclore de Piamonte, se han asociado con el concepto de brujería y lo paranormal. Se cree que poseen poderes sobrenaturales, transmitidos de generación en generación, heredados de madre a hija o de abuela a nieta. Sus habilidades incluyen la biolocación y la capacidad de transformarse en animales, plantas u objetos. Según la tradición, las masque podían separar su alma del cuerpo y viajar por el espacio en forma inmaterial durante sus mágicos vuelos. Esta actividad solía ocurrir en la noche, mientras sus cuerpos permanecían desatendidos e inanimados. Se dice que pudieron curar enfermedades y heridas, tanto en humanos como en animales, y salvar vidas en peligro. Sin embargo, su naturaleza caprichosa y vengativa también las hacía astutas y traviesas. Se les describe como simples mujeres, pero dotadas de poderes sobrenaturales. Tienen la capacidad de transmitir sus poderes a otro ser vivo, cuando decidan poner fin a su existencia. Puede ser un miembro joven de la familia, un animal o incluso una planta. Las leyendas de Piamonte vinculan a las masque al concepto de inmortalidad, a pesar de que son vulnerables a la enfermedad y al envejecimiento. Se dice que tenían la capacidad de transformarse en gatos, lo que podría explicar el miedo hacia los felinos en las poblaciones de Piamonte. Algunas historias hablan de su transformación en ovejas, siguiendo a desprevenidos viajeros antes de desaparecer en el aire. Muchas leyendas locales atribuyen a las masque la habilidad de controlar el clima, el dominio de los elementos naturales y de desatar tormentas, granizadas, neblinas o sequías prolongadas. Estos poderes sobrenaturales las convirtieron en seres poderosos y respetados. A lo largo de la historia, muchas mujeres acusadas de ser masque han sido perseguidas, juzgadas y en ocasiones condenadas a ser quemadas en la hoguera por la Inquisición. Este oscuro aspecto de la historia de las masque testifica el miedo y la persecución que han superado a lo largo de los siglos. Las masque
han dejado una huella indeleble en la cultura y mitología local de Piamonte. Su conexión con la magia, las pociones, las hierbas y los hechizos de amor las convierte en figuras fascinantes que aún cautivan e intrigan al imaginario colectivo. Las historias transmitidas de generación en generación hablan de reuniones secretas de las Masque en las laderas del Muciné, donde se reunían para celebrar actos misteriosos y establecer vínculos con lo sobrenatural. Estas reuniones nocturnas, descritas como danzas salvajes y rituales mágicos, eran consideradas momentos de gran poder y conexión con el mundo espiritual. A pesar del miedo y desconfianza que inspiraba la Masque, algunos decían que habían podido usar sus poderes para el bien. Hay cuentos de brujas que, con gran habilidad e intuición, eran capaces de predecir el futuro y ofrecer valiosos consejos a la comunidad. Su fama se extendió rápidamente y muchos acudieron a ellas en busca de ayuda y protección. El Muciné, con su majestuosidad y belleza prístina, se convirtió en el lugar ideal para las prácticas Masque y como un refugio de la persecución. Los densos bosques y las remotas cuevas de la montaña les proporcionaron un lugar seguro para reunirse, compartir conocimientos y conservar antiguas tradiciones. Hay muchas leyendas que habitan alrededor de la montaña. No es raro que por la noche, a lo largo de las laderas del Muciné, se produzcan repentinos destellos de luz. Algunos dicen que son relámpagos o quizás fuegos fatuos, mientras que los entusiastas ovnis han atribuido las luces a naves extraterrestres que incluso habrían establecido una base secreta dentro de la montaña. Los ancianos también hablan de una cueva encantada, alrededor de la cual deambulaban hombres lobo. Los fantasmas se desvanecerían en el humo gritando como almas condenadas. Arderían fuegos mágicos e incluso habrían tesoros enterrados. A menudo las leyendas son resultado de viejas creencias y no hay duda de que hoy en día algunas de ellas puedan parecer simples cuentos de hadas, que aún se transmiten por los habitantes del valle. Por ejemplo, según una antigua tradición, todavía hoy en día una cueva encantada en el Muciné está constantemente vigilada por un dragón dorado. Como ya contamos, en el folclore, el joven Gualtiero habría logrado penetrar en la cueva habitada por un hechicero. Este último, al ser descubierto por el joven humano, habría huido en un carro de fuego, regresando a su refugio de vez en cuando para realizar hechizos o magias para no perder sus habilidades. Los habitantes de las localidades cercanas identifican la nave ante el Literam, con los globos de fuego que aparecen de vez en cuando en los cielos alrededor del Muciné. Pero el dragón y el carro de fuego son motivos presentes no solo en leyendas y viejos cuentos de hadas, sino también en la cultura de otras civilizaciones. En la mitología china, por ejemplo, nos encontramos historias de dragones, seres que al día de hoy son símbolos predominantes en el folclore y la cultura de este pueblo. En algunas civilizaciones asiáticas, americanas y africanas, es la serpiente alada, que toma el lugar del dragón, simbolizando siempre el infinito y obviamente el vuelo. Muchas veces esta criatura va acompañada de efigies del sol. Esto también se puede ver en el Muciné, en donde en un antiguo grabado se representa un dragón junto al sol y bajo una serie de pequeñas esculturas que parecen ser un cúmulo de estrellas. Además, a poca distancia de la montaña, cerca del pueblo de Capri, en el valle de Susa, hay un barranco con vistas a un voladizo de 150 metros, dominado por signos solares. La roca se vería justo como una serpiente tallada a mano. Además de todo esto, la gente también ha notado fuegos fosforescentes verdosos que han encendido la imaginación de muchos. En definitiva, este monte guarda muchos secretos, pero esto es solo la punta del iceberg. Cronológicamente, podríamos hablar de las dos leyendas más antiguas y famosas sobre el Muciné. No tienen nada que ver con criaturas misteriosas o visitantes del espacio exterior, sino más bien con dos figuras míticas de la antigüedad, llamados el rey Herodes y el emperador Constantino. Como está escrito en el Evangelio según Mateo, la montaña fue la sede del exilio temporal del famoso rey de Judea, Herodes el Grande, quien estuvo allí alrededor del año 3 después de Cristo,
en expiación por la matanza de los inocentes, episodio en el que Herodes ordenó una masacre de niños para matar a Jesús, de cuyo nacimiento en Belén había sido informado por los Reyes Magos. Sin embargo, no hay certeza sobre la duración del exilio. Algunos dicen de hecho que fue solo temporal y que Herodes regresó más tarde a Jericó, mientras que otros argumentan que su sentencia era eterna y que el rey, encerrado en un carro de fuego, aún hoy vuela sobre la montaña. Otras leyendas afirman que fue aquí en donde se colocó la cruz en llamas con la inscripción «In hoc signo vinces», o «Con este signo vencerás». Se le apareció a Constantino el I en 312 a.C., en la víspera de la llamada Batalla de Turín, entre el ejército de Constantino y el de Magencio, en el contexto de la guerra civil tras la muerte de Constancio Cloro. Un episodio que habría convencido a Constantino de abrazar el cristianismo y más tarde convertir a todo el imperio, cambiando el destino de la historia de la civilización para siempre. Esta es sin duda la leyenda más famosa sobre el Muciné, ya que está llena de detalles. Septiembre del 312 a.C., cerca de Susa, la batalla de Turín se acerca, en la cual Flavio Valerio Constantino, Cloro, el futuro Constantino I, se enfrentaría a Magencio, su rival por el título de emperador romano e hijo de Maximiliano Herculio, el comandante romano responsable del exterminio de los soldados de la Legión Tebana, asesinados porque se negaron a perseguir cristianos en Goa. Es un encuentro que parece marcado por el destino, ya que ambos dirigentes serían recordados en la historia del cristianismo por razones opuestas. Magencio como hijo de un cruel asesino de soldados cristianos, y Constantino como el emperador que traerá el cristianismo a Roma. Sin embargo, fue por aquellos días en el Valle de Susa cuando se produjo un episodio que se le atribuye, según historiadores, como la Batalla del Puente Milvio, el 28 de octubre de 312 a.C., cerca de Roma. Se dice que Constantino vio aparecer en el cielo una cruz de 6 brazos bajo un sol brillante, el crismón, y ordenó que lo pintaran en los escudos de sus soldados. Sin embargo, según los piamonteses, la famosa visión tuvo lugar en las pendientes del Muciné, en el Valle del Susa, donde se preparaba el enfrentamiento entre ambos líderes. Constantino, viniendo de Gran Bretaña, y tras cruzar el Col de Montgenèvre, parte de los Alpes Cosios, llegó a Segusia, la actual Susa. Comandaba un gran ejército formado por soldados romanos y también a los bárbaros capturados en la guerra, incluidos alemanes, celtas y británicos, con un total de unos 90.000 en infantería y 8.000 en caballería. Acampó en la desembocadura del Valle de Doranea, preparándose para atacar Susa, ocupada por las tropas de Magencio. Según la leyenda, el día antes de la batalla final, pasado el mediodía, Constantino oraba a los dioses cuando vio en el cielo un cruce de luces y una inscripción llameante: In hoc signo vinces. Este prodigioso suceso convenció a Constantino que sus hombres pelearan al día siguiente, luciendo el símbolo que había aparecido en sus insignias militares y escudos, una cruz en el sol, el antes mencionado crismón. La victoria en la batalla se manifestó claramente y Susa fue conquistada. Sin embargo, una vez que los soldados invadieron la ciudad, se produjeron incendios y saqueos, pero en un acto de sabiduría, Constantino ordenó que se suspendiera el saqueo y los fuegos apagados, para evitar el odio de las poblaciones circundantes. Una intuición que benefició enormemente su imagen pública frente a los ciudadanos del valle. Posteriormente, el futuro emperador, seguro de sus acciones, se encaminó hacia Augusta Taurinorum, que era donde el ejército de Magencio acampaba. Viajando por la antigua Vía Cozia, alineó sus tropas cerca de una colina para tener una mejor visión de los movimientos enemigos. La batalla se ganó gracias a la habilidad estratégica del líder. Los hombres de Magencio fueron diezmados y finalmente Constantino hizo su entrada triunfal en la ciudad de Turín, aclamado por sus habitantes. Además, tan pronto como llegó la noticia de la victoria, muchas ciudades del Valle de Po enviaron representantes para felicitar al vencedor y alabar a la victoria augusta, reconociendo tanto el poder militar de Constantino como su sabiduría al tratar con las poblaciones civiles.
La marcha triunfal de Constantino no se detuvo en Roma, sino que continuó hasta el Bósforo, donde construyó una nueva capital, Constantinopla, una antigua metrópoli situada entre dos continentes y destinada a convertirse en el cruce de dos mundos, del este y del oeste. Gracias a la enorme fortuna dada a Constantino, nació una creencia aún muy extendida sobre la existencia de una misteriosa energía positiva que emana del monte Muciné. Y se cree que tiene efectos beneficiosos en la salud de las personas y el bienestar. Según esta creencia popular, visitar la montaña o pasar tiempo cerca de ella puede favorecer la regeneración del cuerpo y la mente, aumentando la vitalidad y favoreciendo el bienestar. Esto a lo largo de los siglos ha atraído a muchas personas que buscan una energía curativa o una experiencia espiritual. En la práctica, el monte Muciné puede considerarse una reserva inagotable de energía, una especie de núcleo catalizador, capaz de alimentar todo el valle de Susa. Un subpico del Muciné es el monte Pirquiriano, en donde se encuentra la abadía de San Miguel, en perfecta armonía con la famosa abadía normanda de Monte Saint-Michel, un famoso islote rocoso que emerge del Canal de la Mancha frente a la costa normanda. Es interesante observar que el color predominante asociado con el arcángel Miguel, según los expertos esotéricos, es el azul dorado, que parece coincidir con la línea de energía que se extiende entre las dos abadías. Otra leyenda vinculada al Muciné se refiere a la presencia de fuerzas místicas o espíritus que habitan en la montaña. Según algunas historias, la montaña representa un lugar de encuentro entre lo real y el mundo espiritual, un portal entre dos mundos que muy rara vez se encuentran, excepto en lugares específicos donde los velos entre las dos dimensiones pareciera adelgazarse, produciendo una comunicación directa entre los seres y los fenómenos que los habitan. Se dice que los espíritus antiguos se manifiestan en diferentes formas, como luces misteriosas o sonidos inusuales, y se comunican con aquellos que están abiertos a tales experiencias. Este mito ha atraído la curiosidad de personas interesadas en el ocultismo y las prácticas espirituales. Una de ellas fue Matilde del Oro Hermil, una escritora originaria del Valle de Susa, quien en 1893 escribió un libro titulado Roc Maol y Montpantero, Tradiciones, Costumbres y Leyendas. El texto es una mezcla de esoterismo y teorías nada menos que imaginativas, e intenta explicar los orígenes arcaicos y de antidilución de los pueblos que habitan el Valle de Susa. Un capítulo del libro cuenta el destino de Rama, una antigua ciudad legendaria que aún no ha sido descubierta por historiadores y arqueólogos. Matilde del Oro Hermil escribe sobre la ciudad: pero solo algunas casas quedan de Rama, o más bien solo unas pocas casas en uno de los puntos claves de la ciudad prehistórica. De la misma se dice con melancólico orgullo que sus arcadas cubrían todo el ancho del valle. Rama era una gran ciudad en aquella época. Sus murallas la rodearon por unos 8 kilómetros y fue consagrada bajo el signo de Aries. Se opuso a la ciudad de Tauro, que residía, como lo hace hoy, allá, a mitad del Po. Rama era un lugar tranquilo donde residían los intelectuales, mientras que el cercano Monte Rocciamelone era el lugar de verano, donde los habitantes se refugiaban para escapar del gran calor. Pero la montaña era también una fortaleza defensiva, con su depósito, su fuerte cofre del tesoro y su vigía con máquinas infernales, para mantener a los oportunistas alejados. Estas armas fueron traídas en una época aún más antigua por el rey Rómulo, quien una vez que conquistó la montaña y expulsó a los invasores, habría recogido y escondido un gran tesoro en la montaña, y lo habría defendido con un dispositivo aterrador similar a una catapulta. Esta arma era capaz de desencadenar fenómenos atmosféricos adversos contra quienes intentaron ascender a la cumbre. Cualquiera que intentara acercarse era rechazado por una espesa niebla repentina y una granizada, y una lluvia de flechas, acompañada de un rugido aterrador. Desgraciadamente, Matilde del Oro Hermil no se detiene demasiado en describir la ciudad misteriosa, ni en narrar la causa de su desaparición, de la cual se especula una inundación. Además de las palabras de la escritora, que la mayoría considera mera fantasía literaria,
Lamentablemente, el único otro elemento en el que se hace referencia a la gran ciudad de Rama parece ser un mapa de finales del siglo XVIII, en el cual se leen las palabras «ruinas de Rama», cerca de la ciudad de Chianocco, y el Rivo di Rama, indicado como afluente al río Dora Riparia. La propia Matilde de Loro Hermil se inspiró en este mapa para su libro. Ella escribió: «En un antiguo mapa geográfico, veo este nombre en la orilla de un río. Quizás un error, una incorrección del geógrafo, quien no sabe en qué punto colocar una vaga terminología que se entiende y ya no existe». Aunque la evidencia de la existencia de Rama es débil y desacreditada por varias voces, en los campos de historiografía y arqueología, el mapa y el trabajo de Hermil han hecho posible un vínculo en la imaginación colectiva entre la ciudad de Rama y el mito de Faetón. Faetón alardeó ser hijo del dios Sol, Helios, pero sus amigos se burlaron de él porque no le creían. Alentado por su madre, la ninfa Clímene, un día se presenta al dios Sol y le pregunta si realmente es su padre. Helios confirma su paternidad y concede a Faetón un deseo. Faetón le pregunta si puede conducir el carruaje del Sol por un día para demostrar sus verdaderos orígenes a todos. Su padre intenta disuadirlo, ilustrándole las peligrosas dificultades que enfrentaría, pero al final se ve obligado a acceder al deseo de su hijo, y el joven sube al carruaje del Sol de su padre. Su padre le implora que no suba ni baje demasiado, pero Faetón está muy emocionado y ansioso por completar su paseo en el carruaje, y escucha distraídamente los consejos. Los caballos, al sentir el diferente peso del nuevo guía, se lanzan en una carga apresurada y desordenada. Faetón está aterrorizado. Durante la carga, ciudades, montañas y regiones, incluso aquellas habitualmente cubiertas por el hielo, arden hasta las cenizas. Libia se convierte en desierto. Los ríos históricos se evaporan o desaparecen, como ocurre en las fuentes del Nilo. Finalmente, Helios, para salvar al universo de la ruina, golpea el carruaje con un rayo. El joven cae a la tierra, directamente a las aguas del río Erídano, el actual río Po, y se ahoga. Las Helíades, hijas del Sol y las hermanas de Faetón, empiezan a llorar desconsoladamente junto al río. Zeus se apiada de ellas y las transforma en álamos, que aún hoy se pueden ver a lo largo del río Po. Matilde de Loro Hermil y posteriormente muchos de sus seguidores tienen la hipótesis que el lugar del accidente del carruaje del Sol fue el Valle de Susa. Pero un detalle cambia drásticamente el final del mito. De hecho, para ellos, Faetón habría sobrevivido al accidente y habría reunido discípulos, educándolos en el culto al Sol y dándoles el don del conocimiento divino. Todo este conocimiento habría quedado inscrito en una gigantesca rueda de oro, que aún hoy se conservaría en secreto, en las entrañas de los Alpes, en una misteriosa cueva, cuyo acceso es desconocido para muchos. Algunos antiguos astronautas teóricos asociaron el trágico accidente del carruaje del Sol con un posible accidente ovni. Para ellos, el hijo de Helios ya no representaría un semidios de la mitología griega, sino que sería el representante de una civilización alienígena, que dio conocimientos técnicos avanzados y construyeron la ciudad perdida de Rama. Y el monte Musiné es precisamente el epicentro de actividad extraterrestre en la región. Tan es así que en la década de 1970 hubo quienes plantearon la hipótesis de que la montaña era en realidad hueca y albergaba una base secreta para ovnis. Volviendo a la leyenda que uniría a Faetón al Valle de Susa, se dice que después de su regreso al cielo, Faetón dejó atrás a uno de sus asistentes para ayudar a aquellos que habían aprendido sus enseñanzas. Era una criatura de metal dorado, capaz de cambiar de forma a voluntad. Se cree que esta criatura se esconde dentro de una gran cueva ubicada en el monte Musiné, donde aparece como un poderoso dragón dorado, protector de una preciosa gema verde con inmensos poderes. Para los esotéricos, representaría el Santo Grial, mientras que para los antiguos astronautas teóricos, representaría una especie de reactor, capaz de producir energía ilimitada, o una especie de arma de destrucción masiva.
Siempre han circulado rumores de hombres lobo, de imágenes fantasmales que deambulan en la penumbra, de extraños animales que hallan refugio en cuevas desconocidas, dentro del alma rocosa de la montaña. Y es por ello que una leyenda habla de una cueva maldita, en la que cada 1 de mayo, brujas, magos y hombres lobo se reunirían para alabar a las fuerzas del mal durante un sábado. Una leyenda que tiene raíces lejanas en el tiempo, ya que según algunos escritos de los siglos XVI y XVIII, el valle estaba a menudo cubierto por música demoníaca, acompañada de gritos angustiosos llenos de dolor. Además, el sitio amplificaría, cuando uno se detuviera allí, las facultades extrasensoriales que cada uno de nosotros posee en el interior, pero que solo son evidentes en circunstancias particulares. En definitiva, esta zona sería, como ya hemos visto, un catalizador de la energía, pero también un lugar que permitiría a nuestros sentidos despertarse y comunicarse con una dimensión distinta a la nuestra. Los saoríes han declarado que cerca de la montaña, las varas y los péndulos se moverían de una forma más acentuada de lo normal. La zona siempre ha sido escenario de apariciones de misteriosas luces azules, verdosas y fluorescentes por la noche. Ya han aparecido desde el año 966 después de Cristo. En ese momento, un obispo se encontraba en el valle de Susa para consagrar la iglesia de Saint-Michael, en el monte Pirquiriano, opuesto al Muciné. Durante la noche, mientras espera la llegada de un prelado, los aldeanos presenciaron un espectáculo fascinante, pero al mismo tiempo aterrador. El cielo estaba atravesado por estelas y globos de fuego, que iluminaban la iglesia como si fuera un incendio. Otras historias hablan de carros de fuego, que a menudo volaban sobre la cima. Hoy en día son frecuentes los avistamientos a todas horas de objetos voladores no identificados. Además, al pie del Muciné, hay un cono de sombra, que es una zona de interferencia que oscurece cualquier transmisión de radio. Incluso las transmisiones de radio de los aviones privados que sobrevuelan la zona se ven perturbadas, pero estos problemas cesan cuando el avión se aleja de la montaña. En Torre de la Viña, en la ladera occidental del Muciné, hay una serie de estructuras en forma de copa llamadas cupelas, y están puestas de tal manera que forman mapas celestes. La Cruz del Norte, la Osa Mayor, la Osa Menor, Casiopea y las Pléyades están representadas. Por así decirlo, está todo el hemisferio norte, pero también otras representaciones aún no identificadas. La vista del valle es evocador. Una vez que las cupelas se han llenado de combustible y se les prende fuego, la montaña se cubre de muchas luces parpadeantes. Por último, la distribución de la vegetación en el Muciné parece extraña, particularmente rica al pie de la montaña, pero que luego se adelgaza casi repentinamente a medida que aumenta la altitud. Los guardabosques han gastado grandes sumas de dinero para reforestar la zona, en donde los recién plantados árboles parecen morir, uno tras otro. La creencia popular explica este misterio con la continua procesión de las almas condenadas, que eternamente suben y bajan de la montaña, mientras que una creencia un poco más moderna serían las emanaciones radiactivas de una base secreta que produce esta esterilidad. Sin mencionar que existen innumerables testimonios de avistamientos de objetos voladores no identificados, tanto nocturnos como diurnos. Numerosos testigos recuerdan también las apariciones de globos esféricos en llamas. Y a menudo, casi semanalmente, hay historias de extrañas luces citadas en el cielo, atribuidas por ufólogos a visitantes extraterrestres. Esto ha llevado a creer que la montaña es un destino de extraterrestres y que varias muestras de tierra quemada atestiguan el paso de naves espaciales, vistas por agricultores locales. El Monte Muciné y Turín incluyen en sus crónicas muchas historias o anécdotas sobre visitantes del espacio exterior. A lo largo del tiempo, los avistamientos en la zona han sido presenciados por las más diversas clases sociales y no difieren mucho de las descripciones que ahora se han vuelto comunes en el mundo de la ufología. En general, descripciones de luces nocturnas o destellos anómalos
diversos tipos de discos u objetos voladores con forma de cigarro, y aterrizajes fantasmas de naves espaciales, con descripciones de sus probables ocupantes, han sido reportados. Son muchos los casos de avistamientos que se han producido en la zona de Turín y alrededor del Muciné desde los años 60 y 70, como el avistamiento del 18 de julio de 1967, en donde un globo luminoso fue citado en Turín, o el que ocurrió en febrero de 1971, en donde unas 1000 personas en todo el norte de Italia habrían observado formaciones de luces en el cielo moviéndose hacia el oeste. En la provincia de Turín, el epicentro de estos avistamientos es sin duda el monte Muciné. De hecho, se dice que en los arcos de la montaña hay una base subterránea que alberga misteriosos aviones cósmicos y sus ocupantes, como también lo informan las palabras de la contactada piamontesa Germana Grosso. Germana Grosso fue una simple ama de casa que con el paso de los años alcanzó gran popularidad entre los aficionados a la ufología, gracias a los supuestos mensajes telepáticos que habría recibido de una entidad superior y extraplanetaria. Germana nació en Turín en 1923 y tuvo una tranquila y reservada vida hasta 1957, cuando después de una crisis psicofísica comenzó a recibir mensajes telepáticamente en cualquier momento del día o de la noche. Estos tenían la particularidad de ser percibidos por su mente como una especie de clic. Esto representaba el momento en el que la mujer tomaba su máquina de escribir y pacientemente transcribía todo lo que le fue transmitido. Estas comunicaciones abordaron todo tipo de temas: espiritual, político y religioso. Ella misma cuenta su experiencia. La facultad que me fue dada es la telepatía. Con esto entré en conexión o contacto, si se prefiere, con habitantes de otros mundos. Es maravilloso poder recibir mensajes de ellos telepáticamente. Llevo años y años recibiendo mensajes y pintando, siempre telepáticamente, y me he dado cuenta en todo este tiempo que simplemente soy un medio para estos seres para difundir la verdad de su existencia. Como yo, hay muchas otras personas que reciben telepáticamente y otros más que los conocen personalmente. Al principio, mi telepatía todavía no estaba desarrollada y por lo tanto tuve que tratar la experiencia como un proceso mental gradual y escuela espiritual. Luego, poco a poco, el seguir recibiendo de ellos mensajes casi todos los días me metió en un estado mental diferente. Mis horizontes se ampliaron. Comprendí cuán grande es el universo cósmico, con todos sus infinitos mundos inhabitados. De hecho, tienen la capacidad de capturar de la mente de las personas lo que tienen pensado que quieren hacer. Sin embargo, me aclararon que los hechos comunicados pueden ni siquiera suceder, porque la gente puede cambiar su forma de pensar. Es por ello que nunca dan fechas precisas de los acontecimientos. Poseen dispositivos muy sensibles que captan las ondas negativas de los trastornos terrestres en cualquier sector, desde el cambio climático a los terremotos y otras catástrofes naturales, o las causadas por los humanos. Recibo mensajes que transcribo fielmente, palabra por palabra. Nunca agrego nada propio. Nunca he obligado a nadie a creerme. Sin embargo, muchas cosas, si no todas, se han hecho realidad periódicamente. Ahora que mi telepatía se ha vuelto más selectiva, puedo comunicarme con ellos de forma receptora y transmisora. Estos seres son muy lindos y simpáticos, y sobre todo tienen sentimientos de amor infinito y una maravillosa hermandad hacia nosotros los terrícolas. Ahora que esta facultad mía mejora cada vez más, logro ver lo que ellos quieren que vea. Cómo y dónde viven, cómo visten, cómo están hechas sus naves, cómo son sus bases, ya sea que estén en sus mundos o aquí en la Tierra. Cuando recibo mensajes informativos, me pueden avisar, siempre con telepatía visual, los lugares de los que me hablan, y hasta escucho las voces de los lugareños. Mi facultad telepática les sirve como un propósito muy claro: dar a conocer su existencia, así como su forma de vida, sus naves espaciales, la necesidad de mostrarse a la gente y de tener contactos personales. Obviamente no hay evidencia que respalde lo que dice Germana. Sin embargo, agrega otra capa más de misterio sobre el Muciné,
y sus territorios circundantes. Nuevamente, según las declaraciones de Grosso, estos extraterrestres habrían construido algunas bases subterráneas cerca de Turín, en la zona del Muciné en el Valle de Susa, y que pueden entrar y salir libremente por una cueva secreta gracias a sus naves, capaces de volar, usando las líneas magnéticas de nuestro planeta, como el paralelo 45 o la línea energética de Saint-Michel. En lo más profundo de la zona de Turín, una serie de siniestros testimonios han afligido a la región desde 1808. Cuerpos luminosos, presuntos visitantes de otros mundos, han surcado los cielos de este misterioso lugar. El primer reporte se produjo el 2 de abril, cuando los habitantes de Perosa, Argentina, en la zona de Pinerolo, quedaron sorprendidos por extrañas esferas luminosas que se movían a velocidades imposibles. Pero el verdadero terror llegó a Torre Pellice, el 18 de abril de ese año. El señor Sismondi, secretario del juez de paz en ese momento, fue despertado por un zumbido siniestro que se elevó por el aire sin signos de detenerse. Al asomarse por la ventana, fue testigo de un hecho que marcaría su vida para siempre. Un disco brillante flotaba sobre el césped frente a su casa y luego desapareció rápidamente en el cielo. Pasaron los años y en 1932 se marcó una nueva etapa en la historia de lo inexplicable. Un disco que cambió de color de forma inquietante voló por las calles de Turín y las colinas circundantes en dirección a Pinot-Torinese. Estos pueden ser los informes más antiguos sobre avistamientos de discos durante el día. Pero desde la década de 1950, los avistamientos han adquirido proporciones cada vez mayores y se han producido en periodos muy concretos. Los estudiosos de estos fenómenos, los ufólogos, incluso han acuñado un término para describir tales periodos de intensa actividad: ondas ufológicas. El área de Turín fue testigo de espectaculares oleadas en 1950, 1954 y 1973, para luego disminuir en su aparición en los años 90. Pero todavía hoy, aunque con menor impacto visual, hay al menos un avistamiento al mes en la región de Piamonte. Respecto a la oleada de 1973, encontramos varios artículos periodísticos interesantes de los avistamientos en el área de Turín. En los periódicos La Stampa y Corriere della Sera, en aquel momento del 1 al 5 de diciembre de 1973, leemos titulares de artículos de este tema. Un objeto volador en el cielo de Caselle. La historia del piloto de Turín que persiguió el platillo volador. Persiguió la nave, lo más que pudo. Luego, el ovni desapareció con una oleada vertical. Sus palabras son confirmadas por el comandante del aeropuerto militar. Otro platillo volador avistado anoche en Turín. Suena a verdad. Existe el testimonio de 3 personas al respecto. Una maestra, la señora Dina Calzo, 32, dijo: vivo en un ático en Vía Tiziano 4. A las 19:30 desde mi terraza, vi un objeto luminoso cruzar lentamente el cielo y dirigirse hacia el Valle de Susa. Un estudiante universitario cuenta su sensacional aventura. Fotografió el platillo volador en las montañas del Valle de Susa. El objeto permaneció inmóvil en el cielo, luego desapareció, girando a una velocidad vertiginosa hacia Bardonecchia. Con absoluto secreto militar, se tomó el avistamiento de Caselle. Se alertó a los cazas para interceptar el misterioso ovni. Los pilotos dicen: nunca habíamos visto algo así. Anoche reapareció un disco sobre Turín. Psicosis colectiva o realidad sensacional, vista nuevamente sobre Caselle. El ovni fotografiado no fue el único. Anoche a las 3 en punto, el platillo volador todavía estaba en el cielo sobre Caselle. Fue notado por personal civil y militar en el aeropuerto. Se detuvo durante unos 10 minutos y muchos pudieron observar las evoluciones imposibles del globo luminoso. De nuevo esta noche en Caselle, el habitual objeto misterioso. Innumerables platillos yendo y viniendo. Un oficial de la OTAN llegó ayer a Turín, del mando Nápoles, para investigar los ovnis vistos en los últimos días. Los testimonios de quienes lo vieron. Era un globo muy rápido y luminoso.
Piamonte, platillos voladores. Desde hace unos días aparecen con frecuencia en el cielo. Han sido vistos en Kassel, observados en los radares, seguidos en vano por aviones. Declaraciones de testigos. Extraño objeto celeste fotografiado por un aficionado en Rivalto. Platillos voladores vistos en Piamonte. OVNIs al límite de lo creíble. Se superponen los testimonios de quienes han visto los globos que vibran y emiten rayos iridiscentes. En la capital piamontesa hay cientos de apariciones. Todas las descripciones coinciden. ¿Son satélites, globos, naves extraterrestres o solamente centellas? Las misteriosas apariciones vistas y fotografiadas en el Valle de Susa. Los testigos dicen que una esfera de luz roja, blanca y azul pulsaba como un corazón. Una mujer escuchó un ruido extraño. Sonaba como un avión perdido intentando aterrizar. Abrió una ventana y una visión arcana vino, pero aún hay quien trabaja con la imaginación. Una huella de 40 centímetros de largo con 10 dedos. Caza de ovnis en el cielo. Aviones militares intervinieron anoche. Susa, 5 de diciembre. Parece el comienzo de una guerra entre dos mundos, en una película de ciencia ficción. 2 aviones emergen con la última luz del atardecer detrás del monte Shavaton, avanzando a velocidad reducida en un vuelo de reconocimiento. Repentinamente uno de los dos se separa del otro, se eleva y luego realiza una media vuelta y se lanza hacia el bosque. ¿Qué vieron los pilotos? Desde las cuestas del Rocciamelone, observamos la escena con binoculares. Un repentino resplandor rojizo, una luz intensa. Un momento después, en lo alto, se enciende una línea de fuego, como un motor de cohete, y un punto blanco muy brillante, perfectamente circular, más parecido a un pequeño satélite que a un disco volador, a gran altura en dirección opuesta a aquello de donde salió el fuego, desaparece en el horizonte detrás de las montañas. 5 años después, en 1978, tuvo lugar en el Muciné un episodio increíble que involucró ovnis y extraterrestres como protagonistas. Era el 8 de diciembre, cuando 2 excursionistas exploraban la montaña. Repentinamente vieron cerca una esfera oscura flotante, de unos metros de diámetro, con una luz amplia e intensa en el interior. Entonces fueron abrumados por una luz cegadora que los envolvió por completo. Uno de los jóvenes, atraído por el rayo de luz, decidió seguirlo, pero en ese momento desapareció en el aire, al igual que la esfera de 2 tonos. Conmocionado y asustado, su compañero bajó corriendo hasta la base del sendero y contactó a otros excursionistas, que partieron en búsqueda de su amigo desaparecido. Un grupo de 14 personas patrulló la zona donde ocurrió la desaparición y recorrieron sus rastros varias veces sin ver nada extraño. A las 4 de la mañana, la enésima búsqueda por el camino previamente recorrido decenas de veces condujo al descubrimiento del chico desaparecido, que estaba sentado sobre una roca. Sin embargo, estaba visiblemente en estado de shock, con una quemadura grave en la pierna y taquicardia. Cuando se le preguntó sobre sus experiencias, contó haber visto extrañas criaturas descendiendo de lo que parecía ser una nave espacial. Estos seres, con un solo toque, lo paralizaron por un tiempo, intentando comunicarse con él sin éxito. Y finalmente lo dejaron ir. Describió a sus captores como humanos deformes, con torsos anchos y piernas delgadas. Medían más de 2 metros de altura, tenían una cabeza desproporcionada y una cara protuberante como la de un roedor. Tenían grandes ojos perfectamente redondos y caninos que sobresalían de sus bocas, como los de lobos. Tras el incidente, ambos excursionistas sufrieron una severa conjuntivitis por la luz cegadora que los deslumbró. La historia causó una gran sensación, tanto que fue reseñada en varios periódicos de la época. Pero los extraordinarios acontecimientos no terminaron allí. En 1996, 2 excursionistas que descendían del Muciné vieron un objeto volador con forma cilíndrica de color amarillo verdoso. Tenía extremos redondeados y transparentes que permitían vislumbrar 2 seres, parecidos a hombres, sentados en el interior. Este segundo avistamiento alimentó aún más el misterio que rodea al Muciné. En el nuevo milenio,
El primer caso de encuentro cercano con un objeto volador no identificado ocurrió en 2002. Era la noche del 28 al 29 de septiembre, en una villa ubicada en el pequeño municipio de Barsanó. El protagonista de la historia es Paolo, un guardia encargado de vigilar la zona. En los días siguientes, contaría a los periodistas una experiencia desconcertante que tuvo lugar esa noche a principios de otoño. Desde su puesto, vio todas las imágenes desaparecer repentinamente de los monitores en un apagón repentino. Luego, en un hecho más perturbador, el portón eléctrico se abrió solo. Todo esto sacó a Paolo de su cabina. Tan pronto como dio unos pasos frente a la entrada de la villa, escuchó un silbido detrás de él, seguido por una luz deslumbrante viniendo de arriba. Sobre él había un objeto circular brillante y de tamaño considerable que giraba sobre una farola. Lo observó solo por unos momentos, antes de que de repente se alejara a una velocidad increíble. El último caso llamativo de un encuentro cercano tuvo lugar en 2005, y aquí la descripción parecía muy similar a la de los excursionistas de 1978. El encuentro cercano tuvo lugar en Scalengue, a menos de 30 kilómetros del monte Musiné. El 29 de junio de 2005, un campesino en la zona se levantó alrededor de las 4 de la mañana para revisar que llegaba el agua al canal de riego de uno de sus campos. A las 4:30, iba en bicicleta por una carretera rural aislada. Al ser verano, la luz alcanzaba para ver a lo lejos. Aunque todavía era de noche, el cielo estaba despejado y el amanecer llegaría poco después. Junto a su gran maizal, se detenía de vez en cuando para revisar las distintas válvulas que dirigían el agua a las tierras agrícolas. En un momento, en un campo adyacente recientemente segado, vio una figura oscura arrodillada en el suelo, y creyendo que era otro granjero local, se detuvo y lo llamó para saludar. Ante su llamada, la figura tomó conciencia de él y se levantó para mirarlo. El granjero se detuvo bajo la farola y a su vez lo miró, intentando averiguar si era un conocido suyo, pero pronto se dio cuenta que sus rasgos eran totalmente diferentes a lo que esperaba. El ser que lo miraba, mientras se parecía a un humano, tenía hombros mucho más anchos y medía unos 2 metros de altura. En la oscuridad su cabeza parecía más grande de lo normal, como una sandía. El granjero quedó estupefacto y la figura avanzó hacia él lentamente, moviéndose sobre 2 piernas muy delgadas en comparación con el resto del cuerpo. Cuando se acercó lo suficiente, el granjero logró vislumbrar su rostro, o más bien su hocico, que parecía el de un ratón enorme. Sus ojos eran grandes, negros, brillantes y redondos, y sus orejas largas y puntiagudas. La criatura era de color gris oscuro, aunque el granjero en su testimonio dijo que no entendió si era piel o un traje ajustado. Detrás del ser apareció una esfera negruzca de unos 2 metros de alto, que flotaba a unos centímetros del suelo, y una luz redonda muy intensa emanaba de su centro como la de una linterna. La criatura siguió avanzando en dirección al granjero, quien, vencido por el miedo, comenzó a pedalear con toda la fuerza que tenía para alejarse. Mientras huía, miró por encima del hombro varias veces, pero el humanoide y el orbe habían desaparecido, en la oscuridad. En la emoción de la fuga, el hombre no podía entender si el ser había ido a pie o si hubiera entrado en la esfera y despegado. Regresó a su casa y, visiblemente conmocionado, contó lo que había visto a sus familiares, quienes decidieron salir a verificar su historia. Ninguno de ellos notó algo extraño en el campo que el granjero señaló, pero al día siguiente se encontraron quemaduras en el suelo, que formaban un círculo de 1,5 metros de ancho, y en los días siguientes otros agricultores de la zona también dijeron haber visto luces extrañas en sus campos. Encuentros cercanos del tercer tipo, avistamientos ovnis y una base extraterrestre subterránea son parte de las innumerables historias y episodios que hacen al Musiné y más aún al Valle de Susa un punto de encuentro para los amantes de la ufología. Pero quizás la más singular y fascinante historia de todas es la de Absu Imaili Suanti, el hombre que vino de las estrellas. Tenemos que retroceder en el tiempo, 5 años antes del encuentro cercano de los excursionistas.
Es 1973 y una misteriosa asociación ovni aparece en Piamonte. La Sidereal Intercontact Center, o SIC. A través de algunas circulares, el grupo anuncia la llegada a la Tierra de Absu Imaili Suandi, un extraterrestre de 256 años, que reside en un platillo volador. El mensaje entregado por la asociación dice lo siguiente: prepárense para el gran momento. Queremos venir en paz para conocerlos en paz. Si esto no puede suceder, será solo por la ceguera del hombre y resultará la ruina, crisis, consternación y destrucción. Los habitantes del espacio ultraterrestre podrán, aunque con dolor, presenciar la desintegración del planeta Tierra, pero no pueden participar en un suicidio que involucrará a toda la galaxia. Bendigo a todos en paz y hermandad cósmica. Según carta enviada por la SIC, Absu Imaili Suandi habría descendido a la Tierra solo por unos días y habría regresado a su planeta natal el 30 de noviembre, alrededor de las 6:05 p.m. El ser celestial habría dado conferencias periódicas sobre el destino de la humanidad en San Mauricio Canavese, un pueblo de la provincia de Turín. Sus rasgos están documentados en una fotografía que acaba en todos los periódicos, siendo como los de un anciano de pelo y barba despeinados, alto, vestido elegantemente de terciopelo negro. La noticia despertó reacciones en los periódicos locales, divididas entre quienes sienten curiosidad por un nuevo presunto santo y los que no perdieron el tiempo en burlarse de la figura de Absu Imaili Suandi. La historia dio un giro inusual en los últimos días de noviembre de 1973, cuando una circular de la SIC anunció una grandiosa manifestación en el Muciné, cerca de Turín. A las 6:05 p.m. del viernes 30 de noviembre, día de la partida de Absu, fue detectado un objeto luminoso no identificado por la torre de control del aeropuerto de Caselle, y desde ese momento nació una verdadera caza de ovnis en la ciudad de Turín y sus alrededores. Tuvo su clímax la noche del 4 de diciembre, cuando un presunto objeto volador no identificado hizo su aparición en los cielos de Piamonte. También fue visto por el piloto Giovanni Mezzalani, en servicio en un DC-9 de la aerolínea Aero Italia. El periodista del periódico La Stampa, Mario Barreona, habló más tarde del avistamiento en uno de sus artículos, afirmando que esa misma noche del 4 de diciembre despegaron varios cazas para interceptarlo. Mucha gente, cientos, habrían notado el objeto mientras se dirigía desde Caselle hacia el Muciné. Los combatientes detectaron el ovni, pero no pudieron interceptarlo. En el Valle de Susa hay un punto de encuentro de objetos misteriosos. Todo el mundo coincide en que parece el salón de un club ovni. Hay quienes, entre los mejor preparados en ufología, sostienen que el fenómeno se debe a que el Muciné es una montaña radiactiva y puede servir como punto de referencia a objetos misteriosos. Tras la ola de avistamientos, las organizaciones de prensa de Turín organizaron una conferencia sobre ufología para el 14 de diciembre, pero 3 días antes de la conferencia, varios periódicos locales recibieron la circular de la SIC advirtiendo a las instituciones: quienes no lo tomen en serio y los falsos profetas serán eliminados con fuego. El Muciné arderá. Este fue el contenido del mensaje, que sin embargo no despertó mucha preocupación en las oficinas de la provincia de Turín. Pero, puntualmente, a primera hora de la tarde del 14, una serie de incendios arrasaron los bosques de la ladera del Muciné. Tras una carrera contrarreloj de los guardabosques y los bomberos, el incendio fue extinguido, e inmediatamente tuvieron la certeza de que la causa de lo sucedido fue un incendio provocado. Después del incendio, el SIC desapareció en el aire. No se recibieron más mensajes y no se detuvo a nadie por los incendios. Finalmente, algunos restaron importancia a los hechos, creyendo que detrás del Sidereal Intercontact Center no había más que una tonta operación contra los ufólogos de la época. Probablemente el único legado de Absu Imaili Suandi y el SIC podría ser una placa singular colocada en la cumbre de la montaña entre 1973 y 1978. Tendría grabada una máxima espiritual que dice:
Aquí está la única antena de los 7 puntos electrodinámicos, que desde su propio núcleo incandescente y vivo, toda la Tierra respira y emite vida. Aquí las entidades astrales que existieron: Hatshepsut, Akentatón, Jesús el Cristo, Abraham, Confucio, Mahoma, Buda, Gandhi, Martin Luther King, Francisco de Asís y hasta tú, si quieres, si operas una hermandad constructiva entre todos los pueblos. Piénsalo intensamente durante 3 minutos. El pensamiento es construcción. Un misterioso y enigmático mensaje para un mundo nuevo donde debemos sentirnos hermanos, hijos de una única matriz celeste, y colaborar unidos en la construcción de una humanidad mejor, olvidando las guerras, fraternizar las venganzas, los celos y los odios, y avanzar juntos hacia una evolución cósmica natural que favorezca la paz universal para siempre. Palabras y advertencias muy hermosas y constructivas, pero sin duda utópicas para nuestra sociedad. Y así es con este mensaje de hermandad universal que nuestra investigación sobre mitos y leyendas del Muciné llega a su fin. A lo largo del documental, nos sumergimos en el misterio que envuelve al Monte Muciné, una majestuosa montaña en la región de Piamonte. Exploramos leyendas antiguas, historias de criaturas sobrenaturales y el atractivo de un antiguo tesoro escondido. Pero hay otro aspecto que ha capturado la imaginación de personas de todo el mundo: la supuesta actividad ovni en el Muciné. El Muciné ha ganado fama internacional como uno de los puntos críticos para avistamientos ovni y acontecimientos inexplicables. Numerosos informes atestiguan avistamientos de luces extrañas en el cielo, objetos voladores no identificados y fenómenos aparentemente paranormales. Estos avistamientos alimentan la curiosidad y el interés de investigadores y entusiastas de los ovnis, teóricos de la conspiración, haciendo de esta zona al pie de los Alpes uno de los sitios misteriosos más fascinantes del mundo. Las expediciones de observación de estrellas se han convertido en una actividad recurrente, donde grupos de personas se congregan en la montaña con la esperanza de ver algo extraordinario. Este interés también ha llevado a la formación de asociaciones y grupos que buscan estudiar y comprender el fenómeno ovni en el Monte Muciné. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado al sacar conclusiones definitivas de estos relatos. La investigación sobre avistamientos de ovnis requiere un análisis exhaustivo, basado en pruebas y testimonios fiables. Si bien algunos de los avistamientos en el Muciné pueden explicarse racionalmente, todavía hay muchos casos que siguen sin explicación, pero siempre es importante mantener el escepticismo científico y una mente abierta mientras se explora el fenómeno ovni. Los avistamientos pueden verse influenciados por una variedad de factores, incluyendo fenómenos naturales, aviación convencional, fenómenos atmosféricos e incluso nuestro propio estado mental. Solo con un análisis riguroso y un enfoque científico podemos esperar obtener una comprensión clara de estos eventos. El Monte Muciné se ha convertido en un lugar de conexión entre entusiastas de los ovnis, académicos y aquellos que simplemente son fascinados por el misterio. Independientemente de la verdad o la naturaleza de los avistamientos, el Monte Muciné sigue fascinando y atrayendo gente de todo el mundo. Su belleza natural y patrimonio cultural se mezclan con el misterio de lo desconocido, creando una atmósfera única y fascinante. A medida que el documental llega a su conclusión, seguimos preguntándonos sobre las leyendas e historias que se desarrollan en esta montaña y su verdadera naturaleza, ya sean eventos reales o simples manifestaciones de nuestra imaginación. Lo importante es que estas historias sigan estimulando nuestra curiosidad y nos hagan reflexionar sobre las maravillas y misterios escondidos en el mundo que nos rodea.